Bienvenidos todos. Juan, qué bueno verte. Bueno verle a Miki. Muchas gracias por atender el llamado de venir y celebrar este tiempo tan especial, tan importante. En esta mañana yo quiero iniciar una nueva serie que se llama El Ministerio de la Reconciliación. El Ministerio de la Reconciliación es algo que parece ser muy común en nuestros días. Voy a empezar diciendo, ¿qué es la reconciliación? Y antes de pasar a los slides, quiero que veamos el hombre cómo define la reconciliación. Para entender después Dios cómo la define. ¿De acuerdo? Dice los estudiosos de la vida y de la psicología, dice que la reconciliación es la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de una disputa, después de un disgusto. Es la restauración de una relación para que se reconcilie. O sea, para que vuelva a tener esa armonía que tenía antes. Parece sencillo, ¿cierto? Reconciliarnos es restaurarnos. Y para que haya una restauración tiene que haber una relación. Y esa relación usualmente es amorosa. Porque donde hay mayor conflicto es en las relaciones amorosas. Padre e hijo, esposa de esposo, hermanos, hermanas, cuñados, tíos. Porque lo que uno habla como familia es mucho más doloroso que lo que otra persona habla. Y destruye el corazón. Entonces, fíjense que la reconciliación opera en una relación amorosa que fue rota por la disputa de algo o la diferencia en algo o por el maltrato de alguien, de una parte o de las dos partes. Entonces, cuando hablamos de la reconciliación cristiana necesitamos hacer algunos ejemplos, ¿cierto? Imagínense dos antiguos amigos que ahora están enemistados. ¿Sí? Esa buena relación que una vez disfrutaron ahora está tensa y a un punto de romperse. O rota. Dejan de hablarse, ¿cierto? Poco a poco se convierten en extraños y finalmente se rompe. Incluso se vuelve hostil. O sea, se puede agredir. Ojalá no físicamente, hasta ese punto llegamos. Conocí a un par de socios que armaron un negocio de comida latina y terminaron por temas de trago dándose puños. Cuando estamos separados de Dios, la oscuridad nos atrapa y nos lleva a ser los más, por así decirlo, más burros. Burrísimos, como estupidez. La estupidez nos domina. Pero eso es cuando nos separamos de Dios. Porque cada vez que nos separamos de Dios, la oscuridad toma más control sobre nuestra vida y permite que esa oscuridad anima, promociona que nuestra carne aflore de celos, pleitos, divisiones, disputas, aflora. Pero cuando estamos cerca de Dios, esa oscuridad no promociona eso. En cambio, cerca de Dios, el espíritu de control promociona la paz, el amor, la misericordia, la reconciliación. No significa que dentro del espíritu de Dios no tengamos discusiones, las tenemos. Pero tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio para llevarnos a la reconciliación. Y si Él está en control, esa oscuridad que estoy hablando no toma control de tus emociones, sino que es apagada, es mitigada, es controlada. Entonces, estos dos amigos, ¿cierto?
rompen sus relaciones, se vuelven extraños. Llega un momento en que con el tiempo, dejan de lado estos dos amigos el orgullo, el resentimiento y piden disculpas o perdón el uno al otro y las aceptan y recuperan la confianza. Cuando por fin se restablece la paz, los amigos se abrazan, se reconcilian, ¿sí? Y logran eso que llamamos reconciliación. Pero yo he dejado aquí dos aspectos. Dejan de lado el orgullo y el resentimiento. La amargura es algo que destruye el corazón y empieza por el resentimiento y es alimentada por el orgullo. Yo no le hablo, él fue que me ofendió. Es que me trata terrible. Y ya, nomás, me voy. Me regreso para Guatemala. Pensé en alguna ciudad, pero me voy. Es imposible que a estas alturas, conociendo lo que conocemos de parte del amor de Dios, nosotros reaccionemos buscando escapar del problema y no resolverlo. Y parte del problema es esto, que no dejamos, el orgullo nos domina, el orgullo nos controla y finalmente nos aparta de la verdad y nos aparta del amigo o de la relación. Llámese papás, hijos, hermanos, esposos. Hoy vamos a ver algo interesante al final del servicio. Bien interesante. Les tenemos una sorpresa. Para la mayoría de ustedes será una sorpresa. Entonces, y estoy predicando sobre la reconciliación. ¿Qué coincidencia? No está conectado con lo que va a pasar al final del culto. Porque ya les estoy diciendo, al final del culto va a haber un testimonio de obediencia. Entonces, estos dos amigos se pusieron de acuerdo, se reconciliaron, ¿cierto? Se pidieron perdón, aceptaron sus disculpas, se abrazaron y se reconciliaron. Ahora, ¿qué pasa cuando entre dos amigos solo uno tuvo la culpa? Solo uno tiene la culpa y el otro no pide perdón porque es muy orgulloso. Y bueno, y tiene argumentos, y tiene cosas, pero finalmente él sabe que actuó mal. El otro amigo, totalmente inocente, es el que ha iniciado el proceso conciliador. Amén. Así es la reconciliación cristiana, la que Dios ha diseñado para reconciliarnos con Él. Él es el ofendido, Dios es el ofendido, ¿cierto? Y Él aún así se acerca a nosotros a través de su Hijo Jesucristo para reconciliarnos. Ahora, ustedes reconciliarnos, ¿a qué hora aprendimos a Dios? Bueno, usted necesita revisar su vida para revisar sus pecados y su condición de pecado y su condición de condenado por sus pecados. Porque si usted no es consciente de cuán pecador es, no es consciente de cuán grande es la salvación de Cristo. Me parece sencillo. Así creemos en Dios. Pero ¿por qué crees en Dios? Es porque su relación con Él la tenías rota. Tú tienes una relación rota con Dios y Dios se acerca a restaurarla a través de Jesucristo. Es la única forma en que el Señor construye eso. Restaura, reconcilia. Ahora, si entendemos que así actúa la reconciliación, donde alguien tiene que dejar aceptar su pecado, o en ese caso aceptar su error, y reconciliarse, así mismo actúa Dios. En este caso, Dios no tiene pecado contra ti.
Y siendo Él el ofendido, Él se acerca a ti a través de Jesucristo para ofrecerse el perdón, la reconciliación. Ahora, ¿ustedes creen que esa forma de actuar se queda solo para con Dios? ¿O es para con ustedes también? ¿Cuántas veces en su vida, siendo usted el ofendido, se ha acercado para reconciliarse? Ya para levantar la mano, pero si no entendí que ninguno. Siendo tú el ofendido, te acercas para reconciliar. Porque ese es el ejemplo de Dios. Y esa es la instrucción de Dios, por si no lo sabían. Ahora, la reconciliación implica necesariamente un cambio. En la reconciliación cristiana, Dios no cambia, Él es perfecto, Él es santo. ¿Cierto? Pero sí nos pide a nosotros un proceso de transformación y cambio que opera Él a través de sus santos y del conocimiento de su palabra. O sea, a través de una relación. La única forma de crecer en esta santidad que Él nos propone es tener una relación con Él. Porque en la medida que le conocemos, en la medida que pasamos tiempo con Él, dejamos el pecado atrás, sin control sobre nosotros. Y se cumple el propósito de Cristo, de dejar al pecado sin el poder que tenía sobre nosotros. Es de esa manera que Dios puede reconciliar, solo a través de Jesucristo. Yo quiero que le damos en las pantallas ahí el segundo slide. Segundo slide. Veamos esta porción de la palabra. No, el primer slide, pero el medio que Dios utiliza para reconciliarnos está escrito en la palabra y todos lo sabemos. Ojalá que todos lo sepamos. Dice en 2 Corintios 5, 18, 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, con Él, por Cristo, a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió para entregarnos este ministerio ahora a nosotros. Este ministerio tiene 2 vías y ya lo voy a explicar, pero sigamos leyendo en ese momento. Él nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Hay 2 formas de entender esta reconciliación. La primera es que nosotros somos voceros, embajadores de Cristo, para hablar de esta reconciliación que Dios ha hecho con nosotros, los que entendemos. La gente tiene que entender que Dios se reconcilió a través de Jesucristo. Y para poder entender esa reconciliación, necesita aceptar a Cristo en sus corazones y empezar un proceso, nacer de nuevo y empezar un proceso nuevo de vida. Somos los voceros ahora de esa reconciliación, no el vecino, no su tío, no su mamita, no, ni porque eres joven o porque eres muy viejo. Eres tú el responsable de esa vocería, de ese mensaje que Dios ha dejado a cada uno. El medio que Dios utilizó para reconciliarnos consigo mismo fue su propio Hijo, Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. De hecho, en Romanos 5:10 dice que siendo enemigos de Dios, ¿usted no sabía eso? Usted es enemigo de Dios mientras no tenga a Cristo en su corazón. Hay enemistad con Dios. Y quiero decirle con quién hay amistad: con el mundo, con el espíritu que gobierna este mundo, de Satanás.
Por eso Cristo en algún momento le llega a decir a los mismos fariseos que ustedes son hijos del diablo, porque son influenciados por él. Mientras ustedes no tengan, no reciban el medio de reconciliación, que soy yo, dice Cristo. Yo soy la reconciliación, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras ustedes no tengan a Cristo, ustedes seguirán siendo hijos del diablo. ¿Por qué hijos del diablo? No porque el diablo los haya tenido, no, porque el diablo nos influencia. Y porque si uno no tiene a Cristo en su corazón, sus actos terminan siendo oscuros y pareciéndose a la luz. Entonces, estamos enemistados con Dios en la medida que no hemos recibido esa reconciliación que Dios ha preparado en Cristo Jesús. ¿Sí? Colosenses 1:20 dice que la muerte de Jesús marca la diferencia. Cuando Cristo murió, estaba haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo por esa sangre fuimos reconciliados. Esa sangre derramada por Jesús limpió todos nuestros pecados. Yo no sé si usted se da cuenta rápidamente que durante años, cientos de años, incluso siglos, el Señor había instalado un sistema sacrificial para el perdón de sus pecados. ¿Cuánta sangre de corderos habían sido derramadas para el perdón de pecados? Muchas. Hasta que Él decide, por amor a nosotros, venir en sí mismo. Dice que se despojó de su trono y se hizo siervo para morir por nosotros. Entonces, necesitamos una reconciliación con Dios, porque de otra manera estamos enemistados con Dios. Y aquel que se ha reconciliado con Dios tiene que apreciar esta reconciliación de tal manera que viva una vida de reconciliación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es importante ¿por qué necesitamos entender la reconciliación? Porque nuestra relación con Dios estaba rota y Él la restauró. El hecho de que Dios sea santo significa que nosotros éramos los culpables. Por lo tanto, si Él se acerca, sería necio de nuestra parte no escuchar su voz y arrepentirnos y reconciliarnos. ¿Cuál es el medio que Él nos ha dado para reconciliarnos? Jesucristo. ¿Sí? Porque de otra manera seguiremos como estábamos antes, alejados de Dios por el pecado. Nuestro pecado nos alejó de Él, y si no nos reconciliamos con el Padre, nos seguirá alejando de tal manera que nos introducimos en una oscuridad que muy difícilmente saldremos. Toda la Biblia habla de reconciliación. Todo. Desde el jardín de Edén no había vergüenza, había una comunión con Dios. Todo era perfecto, color de rosa, como decimos. Entró el pecado al mundo y todas nuestras relaciones se rompieron. ¿Por qué todas? Nuestra relación con nuestro Creador se rompió y automáticamente nuestra relación con nuestro prójimo se rompió. ¿Qué fue lo primero que pasó con los hijos de Adán y Eva? Caín mató a Abel. ¿De dónde proviene esto? Todas nuestras relaciones empezaron a romperse y a producir muerte, asesinato, celos, pleitos, disputas. Y el mundo está en lo que está, porque se rompió la relación, el hilo conductor de toda relación. El hilo que necesitamos restaurar por medio de Cristo con Dios. Lo que estamos diciendo es siguiente. La muerte de Jesucristo en la cruz es la base de nuestro perdón y justificación. Dice la palabra: por gracia, mediante la fe en su Hijo, Dios nos rehace completamente a imagen de Cristo.
Dios y el hombre se unen. Los que antes estaban muertos en el pecado resucitan a una vida nueva. Ya no somos enemigos, impíos, pecadores o impotentes frente a Dios. Por el contrario, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Es un cambio en el estado de nuestras vidas. Aquel que es reconciliado por Dios cambia su vida. Se le nota. Como cuando usted no se ha bañado en 3 días, usted se baña, se le nota. ¿Cierto? Cuando usted nunca se echa un perfumito y se echa, un día que se echa un perfumito, uy, cómo huele de rico. Y usted se lo echa todos los días, ay, y que siempre huele así. Pero usted se echa un perfumito un día, no sé, hoy. Entonces, uy, cómo huele rico. A uno se le nota cuando se ha reconciliado con Dios. Porque cambia mi manera de ver las cosas. Cambia mi manera de hablar las cosas. Cambia mi manera de manejar un problema. Cambia mi manera de manejar la escasez. Cambia mi manera de manejar una relación rota. Cambia mi manera de ver a mi hermano en necesidad. Cambia mi manera de responder ante un insulto. Cambia todo. Cuando uno nace de nuevo, está reconciliado con Dios y tiene una relación que alimenta todos los días con Dios, se alimenta. Por lo demás, si no tiene esa reconciliación con Dios, si no trabaja en esa relación con Dios, pues no crece, no madura, hermano. Entonces sigue la carne manejando los chismes, los pleitos. Bueno, no hay las borracheras, todos los frutos de la carne. Y el diablo los exhibe como parte del mundo. Es más, le dice al mundo que es normal que usted esté borracho o que usted tenga ciertas adicciones. ¿Qué dice el diablo? Que la pornografía es normal. ¿Qué dice Dios? Amén, hermano. Amén. Entonces, aquel que es reconciliado con Dios ya no es enemigo más de Dios, ya no es impío, ya no es un pecador, ya no está impotente frente al poder y el dominio que ejerce el pecado sobre su vida, porque Dios en su reconciliación en Cristo lo ha liberado de este esposo y lo pone en una condición diferente. Reconciliados con Dios es el mensaje que Dios nos encarga a todos. Y ese mensaje tiene una repercusión sobre nuestras relaciones. Esta última está, ¿cierto? ¿Cuánto más? El siguiente, por favor. La gracia y bondad de Dios se manifiestan plenamente en la reconciliación. Entonces, la expresión aquí, esto nos incluye a todos. Cuando hemos sido reconciliados, esta tarea de ser reconciliadores nos lleva a ser responsables por este regalo que recibimos. Dice Colosenses. A ver. Dice Colosenses. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. O sea, aquel que ha recibido la reconciliación por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, esto los incluye a ustedes que ahora se han reconciliado con Dios. Antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son llamados santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta.
Cuando usted se ha reconciliado con Dios, usted puede llamarse santo, libre y presentarse delante de sí. El pecado ha sido borrado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al que más perdonó, más amó. O sea, nunca habrá al que más o menos, no. Dios sabe, conoce lo oscuro de nuestras conciencias y sabe de qué nos está hablando. Hermanos, esta mañana quiero invitarlos a que tomen en serio esta reconciliación para sentirse ya no abandonados, condenados, no, para sentirse ahora santos, libres de culpa y tener acceso al Padre. Pero eso no solo los incluye a ustedes. Ustedes ahora son voceros de esa reconciliación para con los hermanos que no conocen a Cristo como su reconciliación con el Padre. Pónganse de pie un minuto, vamos a ver. Bueno, bendito Señor y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por ese amor tan espectacular, Señor, tan sobrenatural, Señor, tan lleno de tu misericordia, de tu bondad, al reconciliarnos a través de Cristo, sin merecerlo, sin haberlo ganado, sin haberlo incluso buscado, Señor, porque tú te acercaste a nosotros, no nosotros. Padre, estamos en el tiempo de la gracia, en que esto ha sido tu mensaje para todos los que quieren escuchar y acercarse a ti. Que todos conscientes de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de perdidos, de nuestra condición de condenados por nuestro pecado, corramos a ti, a Cristo, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste para ser salvos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Toca el corazón de todos, Señor, aquí presentes. Y muévelos, oh Dios, a una reconciliación contigo, a través del Hijo, de nuestro amado y perfecto Señor Jesucristo. Y ayúdanos a ser mensajeros de esta reconciliación. Mensajeros, luz de esta reconciliación. Hablando de esta reconciliación, queremos en esta mañana tomar la Santa Cena, Señor, como un símbolo del cual tú nos has reconciliado, Señor. Quiero invitar a tomar la Santa Cena a aquellas personas que han recibido a Jesús en su corazón. Los que han recibido a Jesús, pues no lo tome sin el conocimiento, no lo tome en juego, porque el mismo apóstol Pablo hace la advertencia que no tomemos de esto si no estamos a cuentas con Dios, si no le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestro corazón. Porque pueden venir enfermedades, incluso la muerte, al tomar esto sin ese conocimiento. Entonces, si usted no tiene claro que Jesús es su Señor y Salvador, y en este momento de reconciliación, cierre sus ojos y pida perdón al Señor por sus pecados. Reconcíliese con Él por medio de Jesucristo. Diga, Señor, perdóname, Señor. Limpia mis manos, Señor. Yo recibo esta santa cena para confirmar mi pacto contigo, que tú eres mi Señor y mi Salvador. La noche antes de ser entregado por Judas, el Señor tomó el pan y lo bendijo.
diciendo: este es mi pan, este es mi cuerpo, por el cual se ha entregado por sus pecados. Y tomando lo bendigo. Señor, bendecimos este pan en el nombre santo de Dios, para tu honra y tu gloria, recordando tu amor y tu sacrificio, y en memoria tuya, Señor, hasta cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. De la misma manera, el Señor tomó el vino, lo bendijo, diciendo: este es mi sangre, la cual será derramada por todos nosotros. Gracias por eso. Bendecimos esta copa, Señor. La tomamos en tu nombre, Señor. En memoria tuya, Señor. Hasta cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias de la oportunidad que tú nos das por estar aquí todos unidos, oyendo de tu palabra, sintiendo tu presencia, hablando, bendiciéndonos y guiándonos en estos momentos. Toca cada corazón que necesita oír de tu palabra, que hoy necesita oír de tu mensaje. Llénanos de tu Santo Espíritu, fortalécenos y bendice este día tan especial que tenemos hoy, como aquí todos reunidos, adorando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse.